Hola, muy buenas tardes, colegas, compañeros médicos residentes, técnicos radiólogos, compañeros radiólogos. Muchísimas gracias por su asistencia. Hoy es un día muy importante para nosotros porque materializamos nuestro primer summit, nuestra primera cumbre, en el contexto del Día Internacional de la Radiología, que es así como lo quisimos nosotros celebrar dentro de Imaginai y en Community. De tal manera que, antes que todo, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, por favor. Ahí es donde vamos a estar actualizando sobre los programas académicos que vamos a estar llevando a cabo. También su opinión es muy importante y también sus deseos de colaboración. Si alguno de ustedes gusta colaborar en Community, también es bienvenido. Muchísimas gracias. Bien. Pues desde el 2012 se festeja el Día Internacional de la Radiología, una iniciativa de la Sociedad Europea de Radiología en conjunto con el American College of Radiology y la Sociedad Americana de Radiología RCNA. Desde el 2012 en diversas partes del mundo se llevan a cabo festejos académicos e incluso sociales en torno al Día Internacional de la Radiología. En México, desde el 2012, en algunas instituciones, en algunas ciudades, también se siguen llevando este tipo de celebraciones. Y eso es muy bueno. Nosotros decidimos festejarlo de esta manera. Bienvenidos a Summit Radiología 360 grados, innovación, alta especialización y colaboraciones multidisciplinarias en la nueva era digital. Nosotros diseñamos un summit donde a lo largo de 5 días abordamos temas que consideramos importantes, desde la subespecialización hasta un panel de expertos enfocado a temas de radiología general. Tenemos el día de hoy a la doctora Elizabeth Varela Blanco con el tema de neuroradiología, tips en la interpretación de estudios bajo tomografía computada y resonancia magnética. El día de mañana al doctor Benjamín Conde Castro, tiene la alta especialidad en imagen oncológica e imagen de mama, con el impacto del médico especialista de radiología en la atención del paciente con cáncer. El día el día jueves, tenemos a su servidor con imagen molecular, PET-CT, el rol del radiólogo en la sinergia con médicos nucleares para diagnósticos más precisos. Este iba antes, el miércoles, el doctor Carlos Avendaño con el tema imágenes y patrones de resonancia magnética en infecciones musculoesqueléticas más allá del edema. Para finalizar el día viernes, con un panel que me emociona mucho. Vamos a hablar acerca de innovación, de la conexión que nosotros tenemos como radiólogos y de nuestro entorno, en general, el ecosistema hospitalario y cómo nos percibimos nosotros dentro de ese ecosistema, y colaboración en radiología, donde vamos a contar con la presencia de grandes especialistas del área, con un gran expertise. Nuevamente la doctora Elizabeth Varela, el doctor José Luis Castillo, el doctor Raúl Gámez, el doctor Juan Carlos Trejo y la doctora Mariela Medina Castro. Muy bien, pues bienvenidos a a nuestra primera masterclass. Para mí es un gusto darle la bienvenida a la doctora Elizabeth Varela Blanco. La doctora Elizabeth es médico cirujano y partera por la Universidad de Guadalajara. Ella estudió la especialidad en imagenología diagnóstica y terapéutica en el Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE, aquí en la Ciudad de México, para posteriormente realizar los estudios de la subespecialidad en neuroradiología por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, con aval de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Elizabeth actualmente dirige el servicio de resonancia magnética del Hospital Regional 1 de Octubre, precisamente donde se formó como radióloga. Esto da un increíble valor. Pues, doctora Elizabeth, muchísimas gracias por el entusiasmo de su participación desde que platiqué con usted y la invité. Tuvimos una charla muy agradable y ya de ahí fuimos viendo qué podíamos hacer y me dio muchísimo gusto poder invitarle y que haya accedido usted. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Max. Buenas tardes. Entiendo que no probablemente todos estemos en el mismo uso horario, pero buenas tardes a los que nos encontramos en la Ciudad de México.
buen día o buena noche a los que se encuentren fuera de la Ciudad de México. Nuevamente reitero mi agradecimiento con Max por la invitación y me gustaría ser muy puntual en lo que vayamos a platicar. Al final, si gustan, podríamos tener una pequeña sesión de dudas o preguntas, respuestas y sugerencias que siempre es prudente y se acatan. Sí quiero pedirles que no se sorprendan en dado caso de que escuchen a un par de señoras ladrando. Comparto la casa aparte con algunos seres humanos, también con otros seres vivos cuadrúpedos. Y es probable que ellas también quieran participar. Entonces, una disculpa de antemano, pero es probable que escuchen a mis perras. Vamos a hablar de esto. Es importante para mí cuando evaluamos algunos estudios de imagen, principalmente en neuro, cuando estoy en contacto con los residentes y les comento, aunque yo me haga cargo del área de resonancia magnética del Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE, hacemos algo siempre, intentamos realizar comparativos en caso de que se tenga, ¿no? Y me doy cuenta de que cuando pasamos de una modalidad a otra, incluyendo algunas otras tipo ultrasonido o placa simple, que también hacemos el comparativo con la resonancia magnética, principalmente en las áreas de columna vertebral, pareciera como que se borra gran parte de- del conocimiento, pero hay algo importantísimo, la anatomía no va a cambiar, a menos de que esté mal hecha o en su defecto tengamos alguna variante anatómica. Entonces, el 50% de su diagnóstico, cuando ustedes hacen una nota interpretativa en imagen, y no se diga en músculo principalmente, o incluso en onco, pero hablando exclusivamente de neuroimagen, se los va a dar la anatomía. Es probable que ni siquiera sepamos de qué estamos hablando, qué es lo que estamos viendo. Tenemos que jugar, siempre comento, una adivina quién y tenemos que ir quitando personajes conforme a lo que nosotros estamos intentando describir. Ese grado o ese punto en el que ustedes, me encantaría que todo el mundo llegara, al menos todos los médicos en formación en radiología e incluso los médicos que comparten imágenes con nosotros, que prácticamente son todas las otras áreas de especialización o incluso aquellas que ni siquiera están en especialización, pero sí en el área de investigación y ahora en inteligencia artificial, siempre vamos a compartir imágenes de radiología y siempre vamos a estar pendientes de la anatomía. El día de hoy vamos a hablar exclusivamente de algunos tips que me gustaría compartirles para que fuera un poco más sencillo para ustedes generar una interpretación de los estudios de neuroimagen. Si bien estos tips han sido, pues, colocados de manera personal, también les comparto algunos que me compartieron mis maestros en su momento, maestros con los que todavía tengo la oportunidad de charlar y pues de seguir compartiendo. El objetivo de la charla, al menos lo quise dividir en tres. Principalmente conocer las modalidades diagnósticas por imagen en neuroimagen. Identificar las características de los protocolos de estudio en radiología. Importante, chavos, chicos, chiques, como gusten, que todos los pacientes se individualicen. Aunque ustedes manejen protocolos de estudio establecidos tanto en un tomógrafo como en una resonancia magnética y pueda trabajar con ustedes, sin ustedes o a pesar de ustedes, prácticamente su equipo técnico es muy importante. Todos somos uno, somos una unidad en conjunto con ellos. Si ustedes no están, es importante que ellos sepan manejar, tengan protocolos para que se haga más sencillo el trabajo, se ahorre tiempo y tengamos mejores resultados. Aún así, teniendo protocolos, es muy prudente optimizarlos acorde o individualizarlos perfectamente con los pacientes. ¿Por qué? Cuando estamos viendo algo, un ejemplo muy puntual, en algunas ocasiones nosotros tenemos controles por pacientes con esclerosis múltiple y identificamos zonas isquémicas, áreas completamente isquémicas hacia la convexidad, muy corticales, áreas limítrofes, se llaman infartos en cuenca, en donde confluyen eh, este, las ramas más distales de los trayectos arteriales gruesos. En inglés es watershed, infarcts,
La traducción en México sería infartos en cascada, pero no los tenemos en cascada, los podemos colocar en cuenca. Y es entonces en cuando empezamos a investigar que esta paciente o estos pacientes, y digo pacientes porque en su mayoría pues son mujeres, eh, tienen además de una enfermedad autoinmune sistémica en conjunto con la esclerosis múltiple y estamos ante una esclerosis lúpica. Aunque ya existe un protocolo de esclerosis múltiple y ahí se ha beneficiado y ha venido cambiado conforme a los años, el último en el MACNIPS en el 2021, o sea, ese protocolo, nuestro protocolo no tiene una angio. Yo agregaría una angio al protocolo ya establecido para la esclerosis en busca de áreas de vasoespasmo focal o estenosis focal para evaluar la vascularidad que tengo. A eso me refiero con identificar las características de los protocolos. Identificar a tu paciente, optimizar e individualizar. Importantísimo. Manejar protocolos totalmente. Protocolo de stroke, protocolo de esclerosis múltiple, protocolo para demencias, protocolo para pacientes inquietos. Nosotros lo ponemos fast. Y si un protocolo stroke para nosotros dura 8 minutos con 10 segundos, un fast me va a durar prácticamente aproximadamente, creo que 9 minutos con 30 segundos, en donde tengo prácticamente todas las secuencias que necesito para emitir un diagnóstico sin necesidad de seguir molestando o generar algún inconveniente hacia el paciente. Como último, entiendo que la mayoría de los que estamos en el foro en este momento somos radiólogos. Sin embargo, siempre habrá la comunicación con cualquier área del hospital, con cualquier disciplina. Es importante para nosotros mantener una comunicación óptima, sana, con cualquier médico clínico quirúrgico para ofrecer el mejor estudio al paciente. ¿Quién es el que va a salir beneficiado? El médico, ellos, nosotros, pero principalmente el paciente. En Neuroradio nosotros manejamos prácticamente estas 4 modalidades. Tenemos rayos X, ultrasonido transcraneal, tomografía computada, resonancia magnética. En el ultrasonido transcraneal yo agregaría también ultrasonido Doppler, principalmente de carótidas. Importante identificar, muy importante incluso comentar y compartir con los otros compañeros, que cuando hablamos de ultrasonido vamos a hablar de ecogenicidad, sonido. Cuando hablamos de tomografía computada, vamos a hablar de densidades, hiperdensidad o hipodensidad. Y cuando hablemos de resonancia magnética, vamos a hablar de intensidad. Y bien, como les comenté al principio en una pequeña introducción, lo más importante para mí siempre será la anatomía. Es prudente o cuando llegan conmigo y me dicen, doctora, ¿de dónde leo? ¿Qué me recomienda leer? Lo que ustedes gusten, anatomía. Si me quieres leer el Quirós o la Target, adelante. Pero siempre voy a recomendar, si vamos a leer anatomía, un libro que sea gráfico. Es importante que nosotros veamos lo que estamos leyendo. Es muy difícil leer e intentar imaginar todos los hoyitos que tengo sobre la base del cráneo y qué cosa va a ir por cada hoyito. Imaginar que por el agujero rasgado posterior, que prácticamente en algún otro libro se conozca como agujero yugular derecho-izquierdo, yo lo coloque como agujero rasgado posterior e intente imaginar que mis 3 nervios que cruzan ese agujero van a estar siempre en la misma posición. Cuando puedo tener incluso variantes anatómicas y encontrar a lo mejor en mi foramen del hipogloso, que va a pasar el nervio hipogloso, alguno de esos nervios, y es una variante anatómica. Esa anatomía entonces me llevará a que lo que yo espere encontrar de manera habitual, no me gusta utilizar la palabra normal, cuando estoy dentro de los reportes y se coloca la palabra normal, cerebelo y tallo cerebral y hemisferios cerebelosos normales. ¿Qué es normal? Normal es extremadamente subjetivo, probablemente por no decir común y evitar la palabra corriente. Este, evito evitar la palabra normal en cualquiera de los reportes para colocar que tengo una intensidad de señal habitual o conservada dentro de las estructuras que yo estoy manejando. Cuando hablo de anatomía y me refiero a esta normalidad subyacente,
Quiere decir que cuando yo encuentro algo que es diferente a lo que viene marcando la pauta en la literatura, o uno, puede ser que sea algo completamente benigno asociado a una variante anatómica o benigno no asociado a una variante anatómica o que tenga un componente diferente, patológico. Y no quiero decir maligno, porque no todo lo que está en el cerebro y es bola es maligno. Cuando hablamos y colocamos la palabra tumoración dentro de un reporte, no me refiero a cáncer, me refiero a masa. Entonces, esta anatomía, cuando cambia, no queda otra cosa que si no lo sé, voy a buscar. Pero ojo, yo necesito saber qué personas viven en el domicilio de Avenida Politécnico Nacional 1669. Es prácticamente la dirección del Hospital Primero de Octubre. Yo ya sé cuál es la dirección, yo ya sé en dónde está. Yo necesito saber qué hay ahí adentro. Para mí buscar es mucho más sencillo y eso se hace mucho más sencillo y se optimiza en las búsquedas que ustedes tienen. Otra cosa, cuando busquen algo y ya sepan en dónde está, porque ya tienen calle y número, como les digo a mis residentes, para mí la anatomía es calle y número. Cuando me dicen lóbulo frontal, les sigo diciendo, uy, la GAM, o sea, la delegación o la alcaldía, mejor dicho, Gustavo Madero, necesito calle y número, chavo. Calle y número y casi número de habitación. Cuando esto pasa y yo ya tengo calle y número, entonces la búsqueda va a ser mucho más sencilla. El tip que les quiero compartir es cuando busquen, por favor háganlo en inglés. No es por ser malinchista, sin embargo, la información que se cuenta en inglés versus la información que tenemos en español, cuando yo estoy buscando una respuesta, es mucho mayor. Hay más información en inglés que información en español. Y hay algo con lo que siempre hago el ejercicio con mis compañeros, con mis residentes. Cuando yo les pido que busquen un ventrículo terminal, que es el quinto ventrículo, que no solo tenemos 4, tenemos 5. Si ustedes van y lo buscan en español, van a salir N cantidad de cosas que no estén relacionadas a que si yo lo busco como terminal ventricle. Muy diferente. Y prácticamente la primera imagen que sale cuando la búsqueda se hace en inglés de esta situación en específica es la imagen que yo necesito que ustedes tengan. Si desean hacer el ejercicio, adelante. Si desean conocer un quinto ventrículo, adelante. Luego se confunden, ¿eh? Los quintos ventrículos luego se confunden con otras estructuras que también son benignas, que si llegan a ser gigantes, pueden ser incluso hasta quirúrgicas. No quiero decirles qué, porque automáticamente al decirles qué, van a saber en qué situación o en qué parte de la anatomía del neuroeje estoy hablando. En la TAC, bueno, para nosotros en neuroimagen, si utilizamos ultrasonidos, si utilizamos rayos X, hacemos muy buenos comparativos de unas placas simples bien tomadas cuando estamos interpretando columna, incluso cuando estamos evaluando cuestiones metastásicas, principalmente de la bóveda craneal, o lesiones primarias de la bóveda. Pero realmente en neuroimagen nosotros utilizamos dos variantes principales, que va a ser la tomografía y la resonancia magnética. Desde que este señor, Don Honsfield, alrededor de los 70, dijo, oiga, necesitamos hacer algo diferente, y entonces publica su proyecto, que prácticamente fue un experimento, una tomografía, que tardaban creo que 4 o 6 horas en hacerla una, iba corte por corte. Se publica en 1972 en el British Journal of Radiology. Es ahí en donde empieza nuestro auge. Ojo, a la misma fecha, no por decir a la par, pero sí por las mismas fechas del otro lado del mundo, en conjunto con esa parte del mundo, o sea, el colegio americano y siempre el colegio europeo, a veces se hablan muy bien y trabajan en conjunto y todos salimos beneficiados y a veces cada uno quiere poner sus pautas. No hay problema. Nosotros siempre les digo, go with the flow, ¿te funciona? Sí, anótalo en tu reporte. Eh, por las mismas fechas estaban ya haciendo pruebas para pues, cuestiones de resonancia magnética y entonces se evaluaban qué podíamos hacer con estas cuestiones de radiofrecuencia y si acomodaba todos mis muñequitos a bailar al unisón, pero ¿qué muñequitos acomodo? Bueno, pues probablemente sea mucho más sencillo, ¿qué más hay en el cuerpo?
Por esas mismas fechas que la tomografía salía, que actualmente para nosotros realizar un estudio de tomografía tiene un costo menor que una resonancia magnética, una mayor rapidez, principalmente para aquellos casos difíciles en donde, pues, por nada del mundo voy a mantener quieto a un paciente, a un pediátrico principalmente con cuestiones o dentro del espectro autista, que son los que nos cuestan un poco de más trabajo. Hay una mejor valoración de la cortical ósea. Ojo, aunque es importante, si estoy evaluando cualquier cuestión ósea con involucro o no de los tejidos blandos adyacentes, tengo que tener una resonancia magnética. Hay alta resolución espacial y un mejor resultado diagnóstico acorde al contraste intravenoso por el bajo tiempo de barrido. Lo voy a obtener rápido. Sin embargo, pues voy a radiar al paciente. Obviamente va a estar completamente contraindicado en el embarazo en cualquier trimestre. Se tendrá que evaluar riesgo-beneficio porque aunque menciono que está contraindicado, si estoy hablando sobre una muerte encefálica, híjole, es muy probable que se vaya a generar más una angiotomografía que una angioresonancia magnética por relación a la sensibilidad y especificidad, que principalmente la sensibilidad es lo que estamos evaluando. Y ojo, aunque pueda hacer una resonancia magnética sin contraste, eso me va a disminuir más la sensibilidad. Entonces, casos muy específicos. Regreso al punto 2 de nuestros objetivos. Ay Dios, hay que individualizar los casos. Y ojo, el contraste endovenoso alergénico nefrotóxico se busca que sea lo más equiparable a la osmolaridad, pero bueno, en algunas cuestiones se intenta ahorrar. Son ya cuestiones completamente ajenas a nosotros, administrativas, en donde por ahorrar a lo mejor algunos pesos tenga un contraste bien hiperosmolar y pues tengo que estar un poquito más pendiente de cómo se excreta y qué tanta cantidad de agua voy a colocar a mi paciente. Entonces, importante considerar tanto nuestros factores favorables para hacer una tomografía como nuestras áreas de oportunidad dentro de la misma. En resonancia magnética, como les comenté, no se usa radiaciones ionizantes. Eso es algo con lo que siempre estamos platicando, incluso con el resto de algunas otras áreas, algunas otras especialidades en donde a veces ni se quieren pasar o ayudarnos a platicar con su paciente, ayudarnos a moverlo, se van a radiar. La resonancia no radia. Ahí no hay radiación iónica. Lo que se utiliza prácticamente son ondas de radiofrecuencia y entonces esas ondas de radiofrecuencia me van a acomodar específicamente a mis moléculas de agua. De esas moléculas de agua, yo voy a quitar mi último hidrogenión, porque es H2, tengo dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno en mi agua. Y como bien comentaba hace un momento, cuando se trabajaba ya en la tomografía y se publica el primer paper relacionado al mismo, que lo publica Hounsfield, por eso tenemos nuestras unidades Hounsfield, ya se trabajaba en una resonancia magnética y decían, bueno, pero pues, ¿qué ponemos a bailar y qué medimos o cómo le hacemos para que obtengamos pues lo mejor de nuestro cuerpo? Si el ser humano es 70% agua, aprox, algunos más, algunos menos, dependiendo si andamos en fisiculturismo, eso es más masa muscular, eso intentan, que grasa y agua. Ojo, el músculo tiene bastantita agua. Eh, Hay que ponerlos a bailar, perfecto, como los ponemos a bailar, y vienen este tema de las ondas de radiofrecuencia. Aquí viene alguien, si anda alguien de mis residentes. Siempre que estamos en la resonancia magnética, les digo que la física de resonancia magnética me encantaría que la vieran como si estuviéramos bailando Caballo Dorado, no rompas más de Caballo Dorado. Eh, Inmediatamente en cualquier fiesta, cuando ponen esa canción, toda la gente, digamos que estamos en una fiesta y ponen, no rompas más, mi pobre corazón. ¡Uf! Se paran a bailar, sacan la silla, si estás en el baño, corres a la pista. Y entonces hay un eje en donde toda la gente está bailando exactamente hacia el mismo sitio.
Mis ondas de radiofrecuencia llegan con estas moléculas de agua y entonces, ¡pum!, me quitan este hidrógeno de agua específico y me lo ponen a bailar sobre un spin a todos. Cuando yo menciono esto del spin, entonces prácticamente es toda la gente que está bailando Caballo Dorado y No Rompas Más y van de un lado a otro. Canción de Caballo Dorado dura, no sé, aprox, nunca lo he checado, lo checaré próximamente. 4 minutos y medio, 4 minutos, no lo sé, pero deduzco que la puedes hacer eterna. Y durante esos 4 minutos y medio, dejámoslo en ese tiempo, entonces resulta que, pues, ya no todos van a aguantar llegar a los 4 minutos y medio. A los 2 minutos te va a sentar cierto grupo de las personas que están bailando Caballo Dorado. En resonancia magnética, eso sería la grasa, tanto para T1 como para T2. Pero sigue gente bailando. Y entonces otro subgrupo a los 3 minutos y medio se va a volver a sentar y probablemente entonces yo tenga el líquido en un T1 o en su efecto en un T2. O tal vez yo pueda llegar a tener parte del músculo, porque ojo, se entiende que todas las estructuras del cuerpo, cualquier órgano, cualquier sistema, tiene cierta cantidad de agua. La piel, la grasa, obviamente líquido, el que ustedes quieran, líquido cefalorraquídeo, pipí, que es lo que se me viene a la mente en este momento, eh, cualquier glándula, eh, músculo principalmente, y es como voy a ir sentando, y es como se van a ir pintando en mis diferentes secuencias para yo poder jugar una divina quién con las imágenes que tengo. ¿Por qué? Porque yo entonces tengo que identificar cómo es que se ve mi grasa, mi músculo, mi sangre, mi agua, mi hueso, principalmente, para poder identificar qué es lo que estoy viendo ajeno a la anatomía radiológica que ya se conoce, que ya les comenté que cambia por prácticamente dos cuestiones. Benigno, variante anatómica, y benigno, no variante anatómica, patológico, o sea, no patológico o patológico, y en patológico todo lo que ustedes quieran, prácticamente como la neuritis óptica, ¿no? La neuritis óptica, muy sencillo, la dividimos en infeccioso y no infeccioso. Así prácticamente vamos a dividir nuestra anatomía. La resonancia magnética también provee bastante información del metabolismo y la composición de los tejidos. Tiene la posibilidad de hacer estudios vasculares sin aplicar medio de contraste. Ojo, consideren que cuando realicemos esto, ese TOF, que nada es otra cosa que un tiempo de vuelo, time of flight, va a ser un poco más lento y menos sensible que si yo aplicara medio de contraste. Sin embargo, sigue siendo útil. La resonancia magnética también tiene sus desventajas. Los estudios son más largos. Ojo, los nuevos magnetos ya se están optimizando bastante en tiempo. Y ustedes pueden tener un magneto de última gama en donde prácticamente hacer un protocolo de cráneo completo, y por completo me refiero a T1, T2, flare, eco de gradiente, difusión con su complemento ADC, y probablemente incluyamos en eso algún 3 de top, ponderaciones fiesta o cis, dependiendo de lo que ustedes manejen. STIR, en dado caso de lo que yo necesite ver, si puedo cambiar el eco de gradiente por agregar un Swan o Benvolt. Y aquí es importante que ustedes conozcan el nombre de las secuencias acorde a la marca del magneto, porque no todas se llaman del mismo nombre. Yo soy Elizabeth Varela en mi casa, pero puede haber otra Elizabeth Varela en otra casa que va a tener un segundo apellido probablemente diferente. Eh, entonces, Elizabeth Varela Blanco, the one and only, la que tienen ustedes enfrente. La otra podría ser diferente. Eso es lo mismo en las secuencias en resonancia magnética y las marcas de magneto. Un ejemplo muy sencillo, que lo platico siempre, siempre para que no se olvide. Nosotros conocemos el SWAN y hasta hay gente que le dice SWI, SWI, y entonces prácticamente yo estoy trabajando con un General Electric o un Siemens. Sin embargo, en Philips, que prácticamente serían las tres marcas principales, y señalo cuatro, ¿no? Estoy como EPN. No, tres, no, menos cuatro, que se utilizan en México. En Philips no se llama ni Swan, ni SUI, obviamente, que es la abreviación de Swan,
ni susceptibilidad magnética como podría encontrar en Hitachi, sino que se llama Benvolt. Y es ahí en donde entran entonces en juego estas cosas cuando nos solicitan algunas secuencias en específico y nosotros decimos no la tenemos, cuando probablemente es que no lo sabemos. Entonces, aunque esos estudios son largos y hemos optimizado los tiempos, yo puedo quitar el eco de gradiente por agregar el SWAN. Entonces voy a estar agregando 2 minutos, es un poco más lento. Puedo jugar incluso con los cortes, los tiempos para bajar un poco más el tiempo, pero no me sirve de nada hacer los dos al mismo tiempo. O sea, hacer los dos dentro de un mismo protocolo. ¿Para qué? Si ya hemos evaluado que un eco de gradiente voy a evaluar principalmente calcio y sangre y el SWAN que me va a evaluar también calcio y sangre, sin embargo, voy a tener mayor visualización de la anatomía vascular venosa medular, pues entonces no necesito repetir y gastarme 3 minutos y medio más del protocolo. A eso me refiero en donde, aunque se tiene que protocolizar e individualizar, prácticamente su equipo de trabajo, en este caso sus compañeros técnicos, pueden evaluar que si estoy viendo un paciente de 70 años, es más probable que entonces agregue mi SWAN a que agregue mi Benbol para evaluar cuestiones también de demencia. Los pacientes con trastornos de conciencia, algunos que tienen incluso delirio, aunque esté hipoactivo, movimientos involuntarios como Parkinson o hemicoreas con hemivalismo, en aquellos pacientes con hiperglucemia no cetósica asociada y hiperintensidad de ganglios basales, por mencionarle algunos pacientes pediátricos que, ojo, yo aquí tengo un punto, una viñeta, a veces se comportan mejor los pacientes pediátricos con nosotros que incluso muchos adultos, porque somos muy honestos. Yo prácticamente no manejo bata en el servicio. Esto es algo muy personal. No quiere decir que ustedes no lo tengan que hacer. Sin embargo, la bata me parece un fomite y mucho más después de la pandemia. Eh, Cada que llega un paciente pediátrico, todo el equipo se presenta y no es que vaya y se presente. Conforme el paciente vaya pasando de área pública a un área más controlada, las personas y el contacto que llega y tiene siempre se presentan. Siempre preguntamos por el nombre del paciente y le damos la integridad que merece ese paciente, aunque tenga 5 años. Manejamos algunos juguetes de peluche, algunos juguetes de plástico, pero siempre les pedimos dentro de la requisición, cuando sacan su cita, que si ellos cuentan con algo, que sea una mantita, un juguete específico que les guste, o que no sea de metal, lo pueden llevar y lo pueden pasar. Y ellos, nuestros pacientes pediátricos, son los que deciden si entra su tutor legal o mamá o papá. Si ellos no lo quieren, prácticamente no entran. Mamá se queda, mamá o papá, tutor legal, se quedan afuera, detrás del vidrio, viendo cómo se realiza el estudio. Eso es importante, ser un menor de edad. Pero si ellos no quieren que entren, no entran. La claustrofobia es un tema que es importantísimo y me parece que me puede dar para una plática completa. No meto, ni exijo, ni intento generar ningún sentimiento de culpa ante aquel paciente que solicita salir del magneto por un brote claustrofóbico en donde tengo llanto, ansiedad, nada. No, chavos, jamás en la vida. Jamás en la vida se le va a pedir a alguien estar en una posición, en una situación incómoda dentro de un estudio que me pueda generar este algún diagnóstico. Los pacientes de por sí ya se sienten culpables cuando tienen sus brotes de claustrofobia porque consideran que ellos mismos son los que están obstruyendo el libre camino para obtener un diagnóstico y no es así. Si hay manera de hacerlo y se requiere sedación, adelante. Ojo, importante con la sedación, chavos. En la sedación hay muchos centros y puedo incluir el nuestro. Ya no sedamos a pacientes, a bebitos, 1, 2, 3 días de nacido, 30 días de nacido, 8 meses de nacido, ¿no? Prácticamente lo que hacemos es alimentar al bebé dentro de la resonancia, sacar el aire, para que no tenga ningún tipo de cólico y o vómito durante la realización del estudio e inmediatamente, posterior a esto, generar el estudio cuando el paciente se encuentra en un postprandial, que burdamente para nosotros sería un Parkinson. El paciente duerme, los niños se duermen, obviamente antes de entrar está en los brazos de mamá, papá o tutor legal y es él
o ella quien va y acuesta al bebé para que sea el mínimo contacto y cambio diferente, incluso de olor y de brazos que crean o no un tema sensitivo, se refleja y inmediatamente lo reconocen y no hemos tenido inconveniente. ¿Qué pasa cuando se sedan estos pacientes? Antes de los 3 años, la sedación principalmente con gases, va a generar un impacto sobre el neurodesarrollo del paciente. Y después de los 60 años, con gases, va a haber un deterioro cognitivo, sí o sí. Ojo, dependerá del grado, pero es sí o sí. Lo pueden buscar en internet. Entonces, se intenta hacer el estudio por cualquier manera, incluso si hay que entrar al revés, hay que entrar al revés, si hay que ponerles música, hay que ponerles música, si hay que generar este un grado de empatía y empoderamiento si el paciente, otorgándole 2 minutos de su tiempo en una plática muy sencilla, en donde él sepa que va a estar completamente cuidado y que uno está pendiente, créanme que hace la diferencia. Peligro inherente del campo magnético para atraer objetos metálicos o dañar instrumentos electrónicos. Importantísimo. El control debe ser estricto. Y tan estricto es que en algún momento, si tiene la oportunidad de conocer a alguno de mis residentes, tienen prohibido cuando están rotando conmigo entrar a los magnetos. Prohibido, es más, no existe para ellos. Es una área que es invisible para ellos. Así se nos esté cayendo el cielo, mar y tierra, tienen prohibido para evitar ingresar cualquier aditamento que no sea compatible con el campo, y que pueda generar algún daño. Los últimos dos clips de abajo, que es no es posible introducir pacientes con marcapaso o algunos implantes. Ojo, desde hace varios años, prácticamente 5 o 6, ha habido un revuelto en estos marcapasos bi multicamerales, en donde son compatibles con resonancia magnética. Puede acudir algún técnico, ponerle en modo resonancia, o ya hay algunos que prácticamente pasan en estatus directo, mecánico completamente, y no pasa absolutamente nada. Cada marcapaso te indica una ficha técnica de que puedes usarlo. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros en todas las computadoras del servicio hay una área en específica arriba que es para buscar stents principales y marcapasos de dentro de algunas compañías más importantes. Mectronics, que son algunas por mencionarlas. Ahí prácticamente viene la guía, tú vas colocando los puntos, te va a pedir los números de serie, si es UNI, BI, el serie si es para los dos electrodos y automáticamente te sale incluso toda la información que necesitas con relación a tiempo, cuánto tiempo puede estar el paciente, cuánto SAR tienes que utilizar con el paciente en dado caso de que vayamos a hacer algún estudio largo tipo neuroeje, si tienes que poner incluso sí o no el paciente, el marcapaso con esta relación del técnico. Se le entrega una copia al paciente, se le entrega una copia a técnico de enfermería y nosotros guardamos siempre una copia, siempre por cuestiones legales. Y el embarazo, ojo, el embarazo por colocarlo, pero prácticamente todas las pacientes embarazadas en cualquier trimestre pueden entrar a la resonancia, teóricamente. No puede haber una administración de contraste, va a pasar de manera directa hacia el lecho placentario. Cuando se amamanta, aunque la dosis es muy pequeña del paso del medio de contraste al bebé a través de la leche materna, habrá que evaluar nuevamente el caso. Entonces, el embarazo siempre queda limítrofe entre si es una ventaja o desventaja realizarlo. También se cuenta con consentimientos informados para pacientes embarazadas para cuando entren al resonador. Importante que la gente que vaya a entrar a la resonancia, a la tomografía, cualquier estudio, eso es algo que nos hace falta, esté bien comunicada. Esa comunicación me quita muchos problemas porque la gente se siente cuidada. Y bien, entonces, empezando directamente con la tomografía, hablemos de cuestiones muy sencillas. Vayámonos un poco más rápido.
Prácticamente vamos a medir en unidades Hounsfield. Intenten no poner abreviaciones. Por norma oficial mexicana no se debe. Si quieren hacerlo, háganlo como un paper. Pueden poner unidades Hounsfield entre paréntesis UH y todas las veces que ustedes quieran poner unidades Hounsfield en el resto de la interpretación de ahí para abajo, pueden poner UH. Ya pusieron que fue lo que es. Es una abreviatura, como si estuvieran trabajando con un paper. Vamos a manejar entonces densidades tanto positivas como negativas y quien nos va a marcar la pauta va a ser el agua. Podemos encontrar entonces principalmente cuestiones dentro de sustancia blanca, que va a tener más agua que nada. Vamos a tener entonces cuestiones en grasa, cuestiones en hueso y cuestiones en aire. Cuando ustedes tengan una imagen en tomografía, difícil que no sepan muy bien si pertenece a una parte del hueso o es parte del músculo, ayúdense de esto. ¿A qué se parece más esa densidad? Tomen densidades, mídenlas, ayúdense con las herramientas que tengan. Eh, Prácticamente realizar las tres proyecciones es imperativo. ¿Qué sugiero cuando suceden estas cuestiones en tomografía? No hagan un corte axial, un corte coronal, un corte sagital. Ojo, si ustedes lo quieren hacer adelante, mi sugerencia es no pierdan tiempo en realizar esas tres proyecciones y en su defecto en radiar 3 veces al paciente. Generen protocolos volumétricos, en donde regularmente TAC significa tomografía axial computada, obtengan su grosso en axial o transverso, como vienen algunos tomógrafos. Volumétrico puede ser menor a 1 milímetro, de 1 milímetro incluso hasta 1.5. Y de ese volumétrico axial que ustedes tienen, generen el resto de sus proyecciones para que ustedes lo puedan manipular incluso en un sagital oblicuo o un coronal oblicuo, dependiendo de lo que ustedes estén evaluando. Más adelante vamos a evaluar el tema de la fosa posterior y el endurecimiento de las de rayos X, que aunque no es un área o un estudio específico para evaluar toda la base de cráneo, no está exenta de que lo puedan hacer. Otra de las cosas que podemos hacer con tomografía, pues son cuestiones volumétricas. De ese estudio volumétrico que ustedes tienen, pueden realizar esas reconstrucciones automatizadas ya en su tomógrafo. Dependerá de cada tomógrafo para que ustedes identifiquen qué pueden hacer, qué es lo que necesitan. Prácticamente leer el manual. El manual es muy largo, no se preocupen. Entonces, pues habrá que ir a picarle sin descomponer la máquina, pero siempre bajo la supervisión de alguien. ¿Qué más podemos hacer por tomografía que nos pueden ayudar en dado caso de que nosotros no contemos con un tomógrafo, con una resonancia, perdón? Nosotros también podemos hacer prácticamente estas imágenes que ven es un paciente completamente personal, en donde el paciente llegó abolido con un IS, si no mal recuerdo, como de 4. Llegó a tomografía, lo habían encontrado en casa, ni siquiera sabíamos cómo se llamaba. Hombre, 50, 55 años aproximadamente, venía con un familiar. En estos casos, el paciente no podía firmarnos el consentimiento informado para la aplicación de medio de contraste porque para hacer perfo, TAC y perfo rezo, necesito contraste, chavos. Todavía en resonancia magnética puedo hacer perfusión sin contraste, en tomografía no. En tomografía tengo que hacer la inyección de contraste y ojo, ¿qué voy a hacer si yo ya manejo un protocolo para stroke dentro de mi tomógrafo? Yo siempre voy a realizar un estudio simple. Posterior a ello, voy a hacer mi perfutac, porque lo que necesito es que esté limpio el parénquima. Y después de esto, voy a hacer otra pequeña carga de medio de contraste para realizar una angiotac. Y prácticamente mi protocolo va a estar completo. Ojo, en ese orden. Si yo invierto mi angiotac y mi perfutac, entonces mi perfusión va a salir completamente sucia. Y lo que yo necesito es evaluar que el parénquima que estoy sospechando que no está teniendo la vascularidad que tiene que tener o el flujo sanguíneo que debe de tener, no va a ser completamente fidedigno. En este caso, con este paciente, los muestro prácticamente en nuestro estudio simple. Nosotros podríamos decir que es casi normal porque no vemos absolutamente nada, si acaso un poco de mayor hiperdensidad del núcleo lenticular del lado izquierdo, pero prácticamente ya viéndolo mal y como sabiendo que hay algo.
hace la Perfutac y en donde tengo todas estas áreas completamente comprometidas. Hemisferio cerebral izquierdo, topografía de la arteria cerebral media, extensa, con bastante compromiso. Hacemos esto y posterior hacemos nuestra angiotac en el orden que comenté y vemos que tengo una oclusión completamente de la arteria cerebral media, prácticamente en M1 distal. Entonces, este paciente inmediatamente del tomógrafo pasó directamente al área de al angiógrafo para hacer un rescate vascular y hacer una trombectomía. Ojo, comenté al principio que el paciente llegó abolido, que lo llevaba alguien. Este es un paciente cuando yo fui residente en el Instituto de Neuro, atendido exclusivamente por residentes porque, híjole, no quiero echarme tierra yo sola, pero pues no teníamos a esa hora un adscrito en neurología, en neuroradio y en terapia endovascular neurológica. Sin embargo, como mencioné al principio también, la comunicación entre nosotros, cualquier servicio, fluía muy bien. Sé que tendemos a ser egocéntricos, no les vengo a decir ni a bañarnos en salud, no lo sean, cada quien, pero ojo, chavos, la comunicación siempre tiene que ser óptima y tiene que fluir. Entre los tres grandes compañeros, la doctora Fabiola y el doctor Víctor, por ahí andan, neurología lo presentó, la doctora Fabiola inmediatamente llegó a la tomografía, hicimos el protocolo, se interpreta así, prácticamente el paciente llegó 1 de la tarde, 1:15, el paciente ya estaba diagnosticado por tomografía, pasando o intentando pasar hacia el área, hacia el angiógrafo para hacer el rescate vascular, venía pues, prácticamente solo con esto, rapidísimo fui y me formé con la familiar antes de iniciar todo, la persona que lo llevaba, le expliqué. Obviamente no teníamos urea y creatinina. El paciente literal acababa de llegar. Pasó de urgencias directo al tomógrafo. Le expliqué cómo estaba el asunto, qué era lo que necesitaba y que necesitaba que me firmara el consentimiento informado, porque ojo, sí hay prisa y sí hay premura, pero hay que cuidar las cuestiones legales. Nos firman prácticamente para hacer la tomografía. Yo en la tomografía, papi, creo que habremos administrado entre 200 o 180 mililitros de medio de contraste, porque recordemos que puse primero contraste para hacer la Perfutac y después un poco más de contraste para hacer la angio. Más lo que ustedes quieran que pudo haber, se le pudo haber administrado dentro del área de este, de, en el rescate. Llega, prácticamente sale 1:20, entra 1:30 estoy diciendo mucho prácticamente. Entra 1:30 a realizar todo el tema del rescate. 2:30 de la tarde nosotros ya teníamos foto del trombo. Se estaba realizando una revascularización vía tomográfica para evaluar cuánto tiempo tardaba en vascularizar toda esa área. De ahí el paciente nos movimos rapidísimo para realizarle una resonancia magnética, un protocolo stroke, protocolo no secuencia, eso es importante también, para quitarle esa idea. Un protocolo stroke para hacer un mismatch con la Perfutac, que está completamente, descrita en la literatura. Y si gustan, tal vez 3:30 de la tarde el paciente ya estaba ingresando a terapia intensiva neurológica. Alrededor de las 4 más o menos salieron los laboratorios. Y un poquito de elevada la creatinina. Cuando presentamos el caso, fue un caso que presentamos en sesión. Jamás voy a olvidar que uno de los escritos nos dijo que por qué, que cómo lo hicimos sin creatinina. Y recuerdo perfecto que nos vimos los tres y fue de, pues bueno, a nosotros nos encantaría poder pelar una mandarina, agarrar un vaso, darle la mano a mi compadre, mi amigo, a mi hermana, mi esposa, tocar y sentir a mis nietos, sobrinos, hijos, y en dado caso, posterior a ello, si tengo un tema renal, pues tal vez evaluar un tema de hemodiálisis y en una sola hemodiálisis quitar el 66% de contraste que pueda tener en el cuerpo. Obviamente reconoció que su pregunta para el tiempo no era sencilla o pues no era la más óptima, pero este es un caso que, eh, gracias a Dios, salió bien.
A esto me refiero cuando individualizamos. Los casos llegan así de sopetón y tenemos que tener protocolos. El protocolo ya estaba. Lo único que había que hacer era saber qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que tenía que buscar. Entonces, con esto en cuestiones anatómicas, dejándolo estos casos atrás, siempre apóyense, muchachos. Esto es como la mama. Y en la mama dicen que si se ven todas las proyecciones es real. Entonces, consideren que para neuroradio o para cualquier área dentro del mundo radiológico, pero hablemos de neuroradio, si se ven las tres proyecciones, es real. Entonces, busquémoslos en las tres proyecciones. ¿Qué les recomiendo? Si yo me sé la anatomía del corte axial, intenten generar ese conocimiento sobre su corte coronal y su corte sagital, para que cuando lo tengan, lo utilicen. Y en dado caso de que les falte, porque a veces nada más me suben un sagital y un axial, sepan que están viendo y veamos prácticamente todo. Es importante que nosotros entonces dentro de nuestra anatomía radiológica evaluemos que tenemos bastantes estructuras y que puedo generar estas estructuras y las puedo ver en cualquier proyección, que puedo tener prácticamente mis giros, mis surcos y mis cisuras, que me puedan dividir lóbulos y que no tenga que estar en contacto con la bóveda craneal específica y el hueso específico, la masa encefálica con el mismo nombre, aguas. Puede tener una craneotomía para sagital izquierda específicamente parietal y la lesión puede estar en el giro precentral de ese mismo lado y no es parietal, es frontal. Eso es importantísimo. Identificar mis secuencias, mi colículo superior, mi colículo inferior, todo mi hipotálamo, mi silla turca, que ojo, insisto, aunque no es el estudio ideal para verla, no significa que no la pueda ver. Conforme a lo anterior, entonces, quiero que evaluemos de manera rápida estas cuestiones que les comento sobre la bóveda y el parénquima, que es muy importante. Me ponen cuando están posquirúrgicos los pacientes, craniotomía parietal o frontoparietal derecha, con afectación, no, un solo lado, craniotomía parietal con afectación de la masa encefálica contigua, estoy de acuerdo, pero sigue siendo la GAM. Dame calle y número de lo que está afectado, por favor. Ah, ok, sí. La confluencia del giro frontal superior y con el giro precentral. Eso no es parietal, eso es frontal. Y entonces mi bóveda craneal no necesariamente, incluso depende del corte y la angulación que ustedes le den para que la tomen. No necesariamente tiene que estar relacionada con lo que estoy viendo dentro del parénquima. Incluso cuando leo las interpretaciones y tengo una masa, no necesariamente porque tengo una encefalomalacia, pero tengo una tumoración y me la ponen en un lóbulo que está de aquí a Guadalajara. O sea, así de lejos, 800 kilómetros y yo, no, 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 estamos muy arriba. Importante que identifiquemos entonces mis surcos sobre mis giros. Surco y giro. La mayoría de los surcos tienden a llamarse o tienen el nombre del giro que los secunda o el giro con el que están completamente adyacente, como en este caso que prácticamente estoy viendo mi giro frontal superior, mi surco frontal superior, que este es mi giro frontal medio y aquí estoy hacia la convexidad, muy al vértex, tengo mi giro precentral, pero voy a tener mi surco precentral, que donde del otro lado, que se ve un poco mejor, si después tengo mi giro precentral, entonces inmediatamente después tendré mi surco central y posterior a mi surco central tendré mi giro post central. Ah, no, ya, hecha. Muy bien, chavos. Pero resulta que ese surco central tiene una forma de omega. Ojo, si voy y analizar el hueso, yo estoy fuera del tema frontal. Acá quedó mi hueso frontal, acá quedó mi sutura precoronal y acá quedó mi hueso frontal y todo esto es parietal, pero resulta que de aquí para acá es lóbulo frontal y de aquí para acá es lóbulo parietal. Porque entonces estoy identificando este omega y ese omega no es otra cosa más que mi surco central. ¿Qué va a estar delante de mi surco central? El giro pre y por detrás mi giro post. Y ya pude dividir entonces mis lóbulos frontal de parietal independientemente al hueso. Importante para las próximas dos diapos que evaluemos
que en un corte yo puedo tener dos, tres, incluso hasta cuatro, si estoy checando incluso la ínsula, lóbulos al mismo tiempo. Y es aquí en donde en mi corte axial me puedo confundir un poco con relación a que la masa esté parietal cuando probablemente esté occipital. ¿Qué me va a ayudar? Lo que ya hablamos, nuestras proyecciones, nuestras reconstrucciones, tanto mi reconstrucción coronal como mi reconstrucción sagital. No le digan a nadie, pero de la coronal me cae muy bien, me gusta mucho y todo. Pero, ¿por qué? Comparo mi axial con mi sagital, veo mi coronal, perfecto, sí, está aquí. Para mí es mucho más anatómica. Ojo, ese es mi criterio radiológico. ¿Qué van a hacer ustedes incluso con todas estas charlas, con todo lo que lean y con todo lo que vean? Formar su criterio radiológico. Vamos a actualizarnos. Es muy chistoso porque hace 1000 años que no tengo Facebook, pero deduzco que todavía sigue igual. Evaluemos también por tomografía cuestiones que pueden ser completamente fisiológicas y que son normales y que no tienen nada que ver con algo patológico. Y es ahí donde me refiero a las calcificaciones fisiológicas. O cerebral, globos pálidos, que, ojo, la literatura menciona que en mis globos pálidos tienen que ser bilaterales, porque si es unilateral, puede que entonces no sea una calcificación fisiológica. Sin embargo, yo siempre menciono que las cuestiones del cuerpo no leen los libros, ya sea benigno o maligno. Entonces, en algunas ocasiones sí puedo llegar a tener mis calcificaciones bilaterales, pero se ve mucho más de un lado que del otro y no lo puedo identificar por tomografía. Y no va a ser algo por lo cual solicite una resonancia magnética. Y si ustedes solo lo ven de un lado, colóquenlo de un lado, chavos, no pasa algo. Mis avénulas, principalmente en la confluencia, pero resulta que luego puedo tener calcificación de mi avénula derecha versus mi avénula izquierda. Y también es completamente normal. Y posterior a esa avénula, voy a tener mi comisura posterior que va a unir a mi glándula pineal. Esa glándula pineal puede tener un componente quístico y es completamente normal. Y lo puedo ver por TAC. Y puede ser una degeneración quística de mi glándula pineal. Los plexos coroideos también calcifican la tienda del cerebelo principalmente y mis ligamentos intercrinómenos. Cualquier otra calcificación que tenga por ahí, ojo, o variante anatómica o no variante anatómica. Porque pienso en una variante anatómica cuando pueda tener una litiasis hipoficiaria y entonces me dirán, ¿qué? ¿La glándula hipófisis calcifica? Sí, sí calcifica. Pueden buscarlo. Litiasis hipoficiaria, principalmente en inglés. Y entonces eso será una variante anatómica, pero puede que tenga algún granuloma calcificado de origen vascular o parasitario en cualquier otra parte del cerebro, ya sea dentro del parénquima o fuera de este, que no tendrá que ser entonces una variante anatómica. ¿Por qué se nos dificulta valorar la fosa posterior por tomografía? No es lo ideal y entonces tengo unas líneas así horrendas, un completo artefacto radial, un artefacto Hounsfield de tipo radial por el endurecimiento de las de rayos X sobre todas mis estructuras óseas y hay algunos pacientes que más que otros. Sin embargo, sí puedo identificar si tengo algo anómalo y sugerir algo. Yo entiendo que la fosa posterior, desde la silla turca, o mejor dicho, desde la base de cráneo y la fosa posterior va a ser difícil, pero no imposible, chicos. Y más si es lo único que tengo y probablemente este paciente ya tenga clínica de tallo desde hace un buen tiempo. ¿Puedo evaluar el tallo que tenga alguna lesión? Sí, sí se puede ver. ¿Puedo evaluar un hemisferio cerebeloso y me estén contando que el paciente tiene de dificultad al equilibrio que se nos va de lado? Sí, sí lo puedo ver. ¿Puedo sugerir que se realice una resonancia magnética para confirmar lo anterior? Totalmente. Dentro de mi reporte, ténganlo bien entendido. Jamás me voy a casar con un diagnóstico. Siempre va a venir un probable, un sugestivo, un posible. Marco mis reportes en negro, subrayo, hago dentro del mismo office que me esté dando o el aditamento que esté intentando generar el mismo. ¿Por qué? Porque lo que necesito es que el médico sepa qué es lo que quiero transmitirle. No gasten, no ahorren en palabras. Eso es un buen tip que me dio alguna vez una de mis maestras, la doctora Verónica Espínola. Ella es mastóloga.
Me dijo, si tienes que decirles 5 veces derecho, 5 veces derecho, utiliza de manera, nosotros somos los médicos del buen decir, utilice ipsilateral, homolateral, mismo lado, de este lado. Nuevamente vuelve a colocar derecho, háganlo. Que no quepa la duda de qué lado es. Ojo, lean siempre sus notas interpretativas. Luego llegamos a tener un poquito de dislexia radiológica y invertimos los lados a la vida real. Importante. Resonancia, chavos. Resonancia prácticamente dos familias, que es lo que quiero que se lleven el día de hoy. Los Simpson y los Flanders. Los Simpson siempre va a ser un pequeño desorden. Los Flanders siempre van a ser un timing perfecto, cuadrados, milimétricos. Puedo cuadrar que mis Flanders van a ser la familia Spin-Echo y mi Simpson va a ser la familia eco de gradiente. En Spin-Echo yo puedo tener estas secuencias T1, T2, inversión, recuperación y flare. Habría falta agregar densidad de protones. Y en eco de gradiente voy a tener las mismas. Puedo tener las mismas, ¿eh? T1, T2, flare. Voy a tener T2 eco de gradiente o T2 estrella, dependiendo de la marca comercial que ustedes tengan. Voy a tener SWAN, voy a tener difusión, perfusión, espectroscopía. Van a ser secuencias un poco más rápidas, van a ser el tipo de secuencias que yo voy a utilizar si voy a hacer protocolos in útero, pacientes principalmente para evaluar cuestiones tanto cerebrales, cuello y morfológicas de cualquier bebé. Inútero, lo que necesito es que se hagan rápido. Ningún paciente, ningún bebé, aunque yo le hable con todo el amor del mundo, le voy a decir, oye, por favor, no te me muevas, te va a mover. Y más si hay agua alrededor y yo estoy mandando ondas de radiofrecuencia, lo que voy a generar son olas. Y esas olas van a generar molestia. Entonces necesito secuencias rápidas. Incluso para los protocolos de stroke, lo que se hacen son optimizar las secuencias y se utilizan a veces secuencias eco de gradiente. Importante evaluar entonces las intensidades de señal en resonancia magnética. Prácticamente, como dice también un buen maestro, el doctor Alonso Enegas, prieto o blanco. Lo más prieto, lo más blanco. ¿Qué tendrá que ser blanco? ¿Qué tendrá que ser gris? ¿Y qué tendrá que ser negro? Cuando utilizan la palabra isointenso, por favor sean muy cuidadosos de la parte anatómica de la cual estén hablando. ¿Por qué? Porque la intensidad no se va a medir igual en un músculo que en un cerebro. La, iso, la isointensidad del cerebro me la va a marcar la sustancia gris. ¿Ok? Cualquier cosa que esté por arriba en intensidad de señal de esa sustancia gris, hiperintenso. Cualquier cosa que esté por debajo de esa sustancia gris, hipointenso. Cuando les pregunte en la calle y nos conozcamos, ¿qué onda? Y les pregunte así de la nada, ¿con qué lo van a comparar? No se les olvide, con la sustancia. No es lo mismo cuando estoy en cuestiones de músculo esquelético, que lo voy a comparar con el músculo, ¿ok? Ponderación T2, siempre que hablemos de secuencias, coloquemos las palabras pre a la secuencia, ponderación o potenciación, sería la adecuada, la forma correcta de escribirlas. En estoy viendo un hot cross bone sign, el signo de la cruz, prácticamente en una atrofia de múltiples sistemas. Un T2 y no es otra cosa más que la acentuación, la hiperintensidad de las fibras transversas de sustancia blanca, que es por eso que se ve así. Esto es la definición de por qué se hacen los protocolos de resonancia magnética. Esa definición espacial tan hermosa que tenemos en donde puedo evaluar las estructuras de una mejor manera. Ahora que estamos utilizando ya protocolos 7 Teslas, wow. La base de cráneo, pero principalmente la región celar. Veamos que tenemos rayas, rayas, rayas. Siempre vamos a tener rayas en TAC. Cuando estemos a este nivel, sin embargo, chicos, sí se pueden evaluar lesiones. Si estoy viendo viene por cualquier otra cosa este paciente y estoy viendo que ese tallo cerebral, como tengo en mi imagen, ese tallo infundibular, como tengo en en mi tercera imagen, no está simétrico, no es recto ni central. Ojo, puede que haya algo. ¿Puedo sugerir otro estudio para estar completa? Sí, sí lo pueden hacer. Y obviamente tendrá que ser una resonancia magnética.
¿Cuándo utilizar contraste en una silla turca o una región celular en resonancia magnética? Chavos, si ustedes ya conocen el macroadenoma y ya vieron ese macroadenoma por tomografía perfectísimo, bien delimitado en sus tres proyecciones, axial, sagital y coronal, pues no pidan fases dinámicas. O sea, prácticamente generen el contraste al final o incluso lo pueden hacer después de su último T2 para que le den tiempo de avanzar. Si ustedes ya identificaron la bola, no necesitan saber cómo se nutre. Para eso tienen el resto de las secuencias para saber qué componente tiene, necrótico, quístico, cálcico, hemorrágico, qué es lo que está pasando. Ahórrense el tiempo del dinámico. Si estoy hablando de un microadenoma, yo prácticamente en mis reportes no pongo ni micro ni macro, macro solo cuando sea invasor, es mi criterio radiológico. Cuando estoy hablando de un microadenoma menor a 10 milímetros, menor a 1 centímetro, voy a poner siempre adenoma hipoficiario y utilizamos ciertas clasificaciones. NOPS, Hardy-Wilson, que también la pueden encontrar como Hardy-Vecina, la clasificación de NOPS modificada, para evaluar los senos cavernosos, importantísimo. Cuando estoy ante un microadenoma, las fases dinámicas van a ser muy importantes. Pero otra cosa que va a ser muy importante antes de cualquier contraste, va a ser su T2. Siempre evalúen sus sillas turcas bajo ponderaciones T2. Ahora bien, prácticamente es todo. Quería hacerlo un poco más rápido, pero me voy como hilo de media. Este, son algunos tips de lo que ustedes pueden realizar dentro de sus notas interpretativas. Como bien les comenté, cualquier criterio radiológico que ustedes formen será con toda la información que llegan, con toda la información que leen, con la información que buscan, con la manera que se sienten cómodos en interpretar. Yo les puedo generar algunos comentarios y sugerencias. Al final del día siempre va a ser lo que ustedes decidan. Pero algo que sí les quiero comentar es cuando las personas vienen con ustedes para que se les interprete un estudio, empiecen por lo que vienen. Es lo que ellos necesitan saber. Es lo que necesita aplacar su calma. Es lo que necesita aplacar, mejor dicho, también su ansiedad. Si viene por un tema posquirúrgico y necesitan saber si hay un remanente, una recidiva o prácticamente hay una progresión tumoral, empiecen por ahí. Que si tiene enfermedad de pequeño vaso, que si podemos tener algún aracnoidocele, que si hay a lo mejor alguna variante anatómica, es bueno, es muy prudente que lo coloquen, por supuesto, pero no de primera instancia. La gente necesita saber si está bien o no, o está mal. Es un tema incluso que tiende a un componente emocional. De mi parte es todo, chicos. Espero que haya sido útil la charla. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, también estoy abierta a cualquier cosa. Listo. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth. Pues una explicación muy completa y amable desde la física de la resonancia, que la verdad hasta ahorita me volví a recordar varios puntos importantes. Hasta este tema de litiasis hipoficiaria, que a título personal yo no lo había escuchado, pero ya A ahorita, veces pasa. pero lo voy a buscar, ya ahorita por cultura radiológica en general. Pues abrimos el espacio a los asistentes que tenemos. Si alguno de ustedes gusta realizar alguna aportación, algún comentario a la doctora Elizabeth, se abren los micrófonos. El doctor Luis Carlos Villa de Chihuahua dice muchas gracias por la charla muy amena. Pues, doctora Elizabeth, muchísimas gracias por su colaboración. Es algo que apreciamos mucho aquí en Community. Y pues también la vamos a tener el próximo día viernes. Muchísimas gracias también por participar en el panel. Ahí vamos a estar platicando de otros temas también importantes. Si es, Max, pues muchas gracias. Si alguien no tiene algún otro comentario, les comparto mi correo Ah, sí. en el chat. Si quieren hacer una pregunta, doctora. Dice Los Daniel leo. Alejandro Castro. Te escuchamos, Daniel. ¿Quieres por micrófono o quieres hacerla en el chat? Aquí en el micrófono, buenas Ah, noches. hola, buenas noches. Doctora, ¿qué tal? Mucho gusto. Me llamo Alejandro Castro desde Villahermosa, Tabasco. Yo soy técnico radiólogo.
Y Mucho gusto, Alex. y trabajo, doctora, en un tomógrafo, por las mañanas, que afortunadamente el médico, el doctor Max, interpreta nuestros estudios. Y también trabajo en un hospital, y ahorita justamente estoy en el hospital en el regional. ¿Y qué pasa, doctora? Que aquí en el área de choque atendemos muy seguido, muy seguido, ese tipo de pacientes con eventos vasculares. Y justo hoy me tocó un paciente de 73 años, creo, donde vi la percutagle, el ejemplo que acaba de poner ahorita, y se veía homogénea, como que en realidad no tenía nada, y se me hizo muy interesante el caso de la percutac. Mi pregunta es, doctora, yo trabajo con un tomógrafo, General Electric de 16 cortes, y quería Ujú. yo saber si ese equipo podemos hacer ese tipo de protocolos de la percutag y luego la angio, con ese tipo de pacientes, porque pues sí es muy común que lo veamos nosotros acá en el hospital, pues en el área de choque es súper común. Mira, Alex, esto es muy sencillo. El tema de la Perfutac debe estar dentro del software que haya adquirido tu hospital. ¿A Ok, qué voy? El tomógrafo tuvo que haberse adquirido con ese software. Es exactamente un coche y son los aditamentos que tú le vas poniendo a un coche. Tienes una ficha ajá, técnica, ya sabes que son 4 llantas, 5 puertas, por decir algunas cosas, la capacidad de la gasolina y todo eso, pero tú le vas comprando aditamentos para que ese coche vaya siendo más veloz, la gasolina se utilice menos, etc. Sucede lo mismo ok, con cualquier tomógrafo. Aquí sería evaluar si tu tomógrafo cuenta, aunque sea de 16 cortes, puedes realizarlo. Sí, es probable que se realice en un tiempo un poco más de lo esperado, pero lo puedes hacer totalmente. Tendrías que evaluar si tienes el software. ¿Qué te recomendaría yo, en caso de este tipo de pacientes que mencionas que te llegan muchísimo? Yo les pido a mis residentes, y lo comento en algunas otras charlas, que ustedes contéstense 4 preguntas. La primera, ujú, cuando tienes un paciente y solo tienes una tomografía, sería ideal, que de hecho tengo una charla en Prezi igual, les dejo luego a lo mejor mi hecho para que lo puedan ustedes revisar, todas mis charlas, incluyendo esta, son públicas. gracias. Este, la primera pregunta es, tengo un EBC y el EBC es isquémico o hemorrágico, porque Ok, prácticamente es lo que yo necesito saber, si hay sangre o no hay sangre. No hay sangre, está el área ya completamente negra, isquémico. Excelente. Esto influye para el tratamiento, para saber qué voy a hacer. Si va a haber alguna trombólisis, tanto tardía, dependiendo del tiempo de evolución, o todavía alcanzo a hacer una trombólisis temprana, o tengo que realizar incluso una trombectomía, porque entonces después de esa pregunta para mí es, ¿cuál es el área que está infartada? Tercer pregunta, ¿tengo algún trayecto vascular tomado? Y para esto yo tendré que hacer un angiotac. Con un tomógrafo de 16 cortes lo puedes realizar sin problema siempre y cuando tengas un inyector. sí, tenemos de doble cabezal. Sí. Ah, perfecto. Entonces le avientas su agüita, le avientas el medio de contraste y luego un poquito más de agua para incluso nutrir lo que haya quedado en la jeringa, y posterior a eso, entonces, la cuarta pregunta es saber si, conforme a mi trayecto vascular, que está tapado o no, puede retirarse o hay área de penumbra. Esa última respuesta quedaría pendiente porque para hablar de Mm, penumbra, Tiene que tanto en verla. TAC como en rezo, tiene que hacerse perfusión. No hay más. Tiene que hacerse ¿Ok? percusión, exacto. Sí, sí lo he Sí. leído, doctor, sí lo he leído. Sí, Pero, cierto. Alex, si tú das una respuesta al menos contestando las tres, isquémico, hemorrágico, ¿cuál es el área afectada y tengo algún trayecto vascular tapado? Tendría que, o sea, se puede seguir y se puede realizar este tratamiento sin ningún problema. Perfecto. Y gracias, doctora, gracias. Y porque sí estoy anotando, a mí me gusta ser muy autodidacta y sí anoto mucho, ¿no? Y la última pregunta que ya la había yo hecho con el doctor Max, pero ahorita ya no sé si me volví a confundir. En el grosor que usted mencionó del cráneo, lo que entiendo es que la adquisición tiene que ser de 1 milímetro. O sea, Así la es. adquisición es que antes nosotros, por ejemplo, hacíamos la adquisición de cinco milímetros, y la No la recos. reconstrucción era la que yo mandaba de 1 milímetro. Pero ahorita lo que entiendo es que es adquirirla de 1 milímetro.
Si tú haces lo que hacías regularmente, que es adquirirla en 5 y luego hacer la reconstrucción, Ajá, uno, si no está habilitado en tu tomógrafo la cuestión de las mediciones, cuando yo tenga que medir una lesión, me va a salir píxeles. ok, ok. Cuando yo genere un cambio en cualquier densidad, principalmente a ventana ósea, y que yo la quiera manejar para ver si hay alguna afectación del hueso, no me lo va a permitir. Hacerlo prácticamente ya de uno, ojo, sí te genera un volumen mucho más, y en un tomógrafo de 16, yo aprendí a hacer tomografías en un tomógrafo Philips de 16 cortes, lo amaba. Literal, estaba haciendo algunas fases contrastadas y ya estaba imprimiendo las simples. Había que hacerlo, ¿no? Así era la chamba o así es la chamba de residente, Así. lamentablemente. El tema es que adquirirlo de uno, a veces para el de 16 se complicaba, porque el tiempo le costaba trabajo. Entonces yo le subía a 1,5 o 2, todavía 2 milímetros, inclusive 3, para poderlo realizar. Y empezamos a trabajar así, con 2 milímetros, y en 2 milímetros aún así se podían hacer las reconstrucciones multiplanarias para coronal y sagital. Y yo los dejaba, dependiendo también el tipo de sistema PACS que evalúe las imágenes dentro de tu hospital, no en el área de radiología, sino en los consultorios médicos. Hay Ajá, algunos packs que tú mandas el grosso y yo lo veo y yo lo puedo manipular como se me dé la gana, pero ellos no. Entonces, sobre ese grosso, lo único que hacen mis técnicos es enviar ya automatizadas las reconstrucciones para que entonces los médicos de una sola toma tengan las 3 proyecciones. ok, doctora. Ya, súper claro, súper claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídate, chavo. Muchas gracias, Daniel. De nada, doctora, hasta luego. Saludos. Pues muchísimas gracias, doctora Elizabeth, y pues nos vemos El el día de viernes. mañana. Ah, bueno, con usted Ah, el sí. viernes. El día de mañana vamos a tener aquí también la presencia del doctor Benjamín Conde Castro. Él es subespecialista en imagen oncológica e imagen mamaria, actualmente jefe de investigación en imagenología en Salud Digna, y pues vamos a hablar mañana del impacto del médico especialista de radiología en la atención del paciente con cáncer. Y el viernes con la doctora Elizabeth nuevamente en el panel. Doctora, muchísimas gracias. Que tengan bonita noche. Gracias.